Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El viernes se conocerá el futuro de José Serrano y Carlos Baca, el presidente de la Asamblea y el fiscal general, que se presentarán ante el Pleno. Ellos darán explicaciones sobre el audio que grabó el excontralor Carlos Poli. Así lo decidió el Pleno Legislativo hoy por unanimidad, y también abrió la posibilidad de cesar en funciones a José Serrano y un juicio político al fiscal general del Estado. Aquí empezamos 24 horas. Serrano instaló la sesión sin morenistas presentes y media hora más tarde. Fue rápido, no se contestaron las apelaciones de la noche anterior a la presidencia y se dio lectura a la moción de los socialcristianos y se tomó votación. Fue en ese momento que empezaron a llegar casi corriendo los morenistas luego de haber tenido una reunión con el presidente Moreno en el Palacio. Y sí, la votación fue unánime. Los 112 asambleístas presentes votaron porque comparezcan el fiscal y el presidente de la Asamblea. Se convoca para nuevo pleno el día viernes a las 3 de la tarde con la comparecencia del señor fiscal general de la Nación y a las 5 de la tarde la comparecencia del presidente de la Asamblea Nacional. Gracias. Pero no solo es la comparecencia, la resolución del PSC que la noche anterior causó malestar a los morenistas aprobó también que la Asamblea, una vez que escuche las dos partes, resuelva sobre una posible destitución de Serrano y un posible llamado a juicio político al fiscal general. No nos aferramos a ningún cargo, aquí estamos defendiendo la institucionalidad del país, aquí no se les esconde nada y que la política se hace con todas las cartas sobre la mesa. La reunión que tuvieron los asambleístas con el presidente Moreno fue clave. Cuando uno comete un error, debe saber afrontar las consecuencias. Me han informado que lo que está solicitando el compañero es su derecho a defenderse, a exponer su punto de vista y luego pues tomará él la decisión, que estoy seguro será una decisión patriótica, que no comprometa a la institución, a la Asamblea, ni comprometa tampoco a un movimiento como en ese país. Por eso fue el cambio de opinión de los legisladores cuando votaron. Si es que es planteada tal como se lo dijo en origen, será aprobada. Lo que no vamos a permitir es que se den cambios de última hora que no conozcamos nosotros. ¿Es insostenible José Serrano en la presidencia? Bueno, vamos a escucharlo. Puede ser que de lo que salga el viernes se convierta en insostenible. Mientras tanto, para la oposición, las horas de Serrano frente a la presidencia de la Asamblea están contadas. Hace una semana debió de haber dejado de ser presidente. Lo logró dilatar una semana más, la suerte está echada. Es impresentable que José Serrano siga en la presidencia de la Asamblea Nacional, como es impresentable que tengamos un fiscal general de la Nación de esa calaña. Yo creo que la decisión prácticamente está tomada. Mientras a los correístas les preocupa la ingobernabilidad en la que se encuentra la Asamblea. Esto es algo que ha venido ya acumulándose y la evidencia la tenemos ya en la votación del día de hoy. Gracias. Serrano se excusará de participar como presidente de la sesión. Carlos Berman tomará su lugar en el pleno de este viernes. Después de 10 días, la Asamblea tratará el polémico audio donde los acuerdos podrían costarle a Serrano su puesto. En Quito, Andrea Sabaniego, 24 horas. Carlos Ochoa no es más superintendente de comunicación tras haber sido cesado en funciones por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ochoa acata, dice, bajo protesta esta decisión. No obstante, se enfrenta al juicio político en la Asamblea. Ya no soy superintendente. Carlos Ochoa reconoció así que la resolución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio está en firme y de esta manera cierra su cuestionado paso por la Superintendencia de Comunicación. Acato, bajo protesta, lo resuelto. Pocas horas antes, los consejeros transitorios advirtieron la toma de resoluciones en la dirección que se trazó con el mandato popular. Y así fue. La primera acción fue en contra del funcionario sancionado por Contraloría con destitución. El ente nominador, ejecutó la sanción. Se declara cesado al licenciado Carlos Alberto Ochoa Hernández. Sin cumplir el debido proceso, se extralimita en las funciones. Esto, reitero, demuestra la transgresión absoluta a mi derecho a la defensa. No obstante, queda fuera de la superintendencia y sobre quien asuma su cargo lo deja en manos del Consejo Transitorio. Pero Carlos Ochoa no solo se enfrenta a la disposición del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de cesarlo en funciones.
Se viene un inminente juicio político en el legislativo y los procesos legales por las glosas y multa determinadas por Contraloría. La resolución de Contraloría determinó contra Ochoa la destitución. Además estableció 2 glosas por $115,000 y una multa de $7,320 tras examinar su gestión como director de noticias de Gama TV. En poder del Estado. Este informe, que ahora le costó el cargo, concluyó que Carlos Ochoa usó fondos de Gama TV también para la compra de un vehículo de uso particular. Sobre las glosas y multa, también el tiempo le viene corto. Yo tengo, si no estoy equivocado, hasta el día viernes para presentar mi apelación ante el contencioso administrativo. Ochoa no podrá ejercer cargo público alguno en los próximos 2 años y sobre el juicio en el legislativo sería únicamente una censura política. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. En efecto, esto no frena el juicio político en la Asamblea Nacional. Los legisladores sostienen que ya no destituirán a Ochoa, pero sí lo censurarán en el Pleno Legislativo, ya que según la ley se puede seguir un juicio político hasta después de haber dejado sus funciones. Aunque no hay convocatoria todavía, el llamado al juicio podría ser la próxima semana. Ha cumplido su función el Consejo de Participación Transitorio porque le correspondía dar trámite al pedido del Contralor. Ello no significa que en la Asamblea se lleve adelante el juicio, no para destituir, pero sí para censurar a quien utilizó la Ley Orgánica de Comunicación para lesionar, lastimar la libertad de información y la libertad de expresión. El fiscal Fabián Salazar revocó el pedido de comparecencia para rendir versión al excontralor Carlos Pollitt. La nacionalidad estadounidense de Pollitt complica a la justicia ecuatoriana para que intervenga. Lo que había dispuesto el 5 de marzo y hecho público este martes por la mañana lo revocó pocas horas después. A través de esta notificación, el fiscal Fabián Salazar revocó el pedido de comparecencia de Carlos Pollitt, excontralor de la Nación, a rendir versión. Más abajo detalla en el documento: todo ves que el señor Carlos Pollitt Fayoni tiene orden de prisión y es prófugo de la justicia ecuatoriana. Así deja sin efecto la posibilidad de receptar la versión de Pollitt, luego de que, según su abogado, le recomendaría acudir. Frente a cualquier duda, explica este jurista, así Carlos Pollitt haya ingresado a las 3:30 de la tarde de este 8 de marzo al consulado ecuatoriano en Miami como estaba previsto, su situación no iba a cambiar. O sea que por propia iniciativa del fiscal no podría haber orden de prisión por esta causa por la cual él va a declarar, que parece que es distinta a la cual ya está condenado y que él ha apelado, creo. Y la justicia tampoco puede obligarlo a una comparecencia. Si él no quiere ir, no va. ¿Quién le obliga a que vaya? Este internacionalista toca otro punto. Pollitt tiene nacionalidad estadounidense y eso lo blinda aún más. Ningún país extradita a sus nacionales. Insisto, para el Estado americano, el señor Pollitt es americano. Entre Ecuador y Estados Unidos no existe un convenio de doble nacionalidad. Y al no existir este convenio, lógicamente, el señor Pollitt es un ciudadano americano. La probabilidad de que Carlos Pollitt regrese al país a responder a la justicia dependerá primero de la existencia de una sentencia ejecutoriada, algo que aún no existe en Ecuador. Luego de un pedido formal a Estados Unidos, y pese a que hemos firmado convenios de reciprocidad penal, tanto la colaboración de Pollitt con la justicia como su extradición finalmente quedará a criterio de Estados Unidos, anteponiendo siempre las garantías de sus ciudadanos. Dayana Monroy, 24 horas. El riesgo país subió más de 10 puntos luego de la designación de María Elsa Viteri como nueva ministra de Economía y Finanzas. Es una muestra de la expectativa de los sectores productivos por la designación de Viteri, quien regresa al cargo luego de 8 años. Sucedió en menos de 24 horas. Con la designación de María Elsa Viteri como nueva ministra de Economía y Finanzas, hubo cambios en los números internacionales. El índice riesgo país de Ecuador llegó a 528 puntos, un incremento de 13 puntos que equivale a una variación de 2.52%. Para Fausto Ortiz, exministro de Economía, aún es muy pronto para relacionar el aumento. Sin embargo, hay que esperar. Va a ser más importante escuchar a la ministra qué quiere hacer
con las reservas internacionales del Banco Central, qué quiere hacer con los bonos que el Ministerio de Finanzas tiene pendientes de pago al Banco Central, con las acciones en pago. Según Ortiz, Viteri tiene un trabajo duro. El primero, limpiar su imagen en los mercados internacionales. Durante su primer periodo como ministra de Economía, Ecuador declaró ilegal el pago de la deuda externa. Que ella logra señalar de que el pasado está pisado, entonces ella va a poder marcar un norte distinto, los mercados van a aceptarlo de mejor forma, ¿no? María Elsa Viteri es la segunda funcionaria en ocupar el cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas en el gobierno de Lenín Moreno, mientras que con Rafael Correa fue la cuarta opción. En los sectores productivos, la designación no causó sorpresa, aunque sí hay expectativas por el rumbo que puede tomar la política económica. Ecuador necesita dar señales de confianza al mercado local e internacional, reglas claras, que cambien las personas. ¿Está bien? Y es que dicen, es importante reducir el hueco fiscal para no seguir afectando a los sectores productivos que generan empleo. Especialmente el sector exportador, que es el que ahorita requiere de que se le cumplan algunos de las ofertas que hubo. Mediante un comunicado, el Comité Empresarial Ecuatoriano solicita a las autoridades gubernamentales la postergación del anuncio del nuevo programa económico previsto para los próximos días. Para este jueves en Guayaquil, la nueva ministra de Economía y Finanzas anunció su primera rueda de prensa. Joana Ramos, 24 horas. El director de Rentas Internas manifestó que las medidas que propondrá el plan económico se orientan al tema productivo. Y al frente del pedido del sector empresarial de postergar el anuncio, dijo que esa potestad es únicamente del presidente Lenín Moreno. El Servicio de Rentas Internas es una de las entidades que participan de la elaboración del plan económico que anunciará el presidente de la República en los próximos días y que ahora estará en manos de la nueva ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri. Sin adelantar los detalles, Leonardo Orlando dijo a qué se orienta. Principalmente al tema también productivo, ¿no? Al tema de reforzar medidas que alienten, que simplifiquen los trámites y que alienten la producción. Tenemos un importante brazo para el desempeño de la actividad económica, que es la banca pública. Lo único que puedo garantizarles es que no se prevé ningún tipo de medida que afecte a la población de manera general y mucho menos a las grandes mayorías. Y manifestó Orlando, tras la incorporación de la nueva ministra, tuvieron una reunión. Sobre esta nominación reaccionaron gremios como la Federación de Cámaras de Comercio. Nos preocupa que venga una ministra del gobierno anterior y tenemos que dar el beneficio de la duda, pero en este momento lo que necesitamos en el Ecuador es la generación de más fuentes de empleo. El Comité Empresarial Ecuatoriano envió un comunicado resaltando la transición de los mandos económicos y solicita a las autoridades gubernamentales la postergación del anuncio del nuevo programa económico previsto para los próximos días. En esto concuerda el titular de la Cámara de Comercio de Quito. La ministra debe empaparse a fondo de la problemática y en base a eso, con insumos de diferentes sectores, incluido el sector empresarial, debería tomar una decisión. Y esperan que la decisión no se base en el aumento de impuestos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con el Grupo Andino del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo recibió junto con la ministra de Industrias, Eva García. En la reunión abordaron temas para el desarrollo del flujo de recursos y la intensificación de proyectos de género y diversidad en el país. Además, el gerente del Departamento de Países del Grupo Andino del BID, Rafael de la Cruz, anunció el aumento de un crédito para intensificar proyectos de desarrollo en el Ecuador. Estamos muy convencidos de la necesidad de generar un ambiente en el cual exista igualdad de oportunidades para las mujeres e igualmente para aquellos sectores del país minoritarios que no siempre tienen las oportunidades que deberían de tener. El caso de Ecuador tiene un cupo aproximadamente de unos $500 millones, un poco por debajo tal vez de eso, y el incremento de cupo podría ser unos 100 millones para estos temas específicamente que acabo de mencionar. Organizaciones sociales y de derechos humanos exigen una auditoría integral a la entrega de títulos y concesiones mineras en el país. A la par denuncian la existencia de una trama de especulación minera que estaría beneficiando a empresas transnacionales con el favor del Estado ecuatoriano y una política de doble discurso.
A 3 meses de la disposición presidencial de suspender toda entrega y legalización de concesiones mineras hasta la realización de un nuevo catastro, el Ministerio de Minas expone en Toronto el potencial extractivo del país. La ministra de Minas, Rebeca Illescas, encabeza la propuesta y dice que hay diálogo. Estamos trabajando en una socialización oportuna, adecuada, con las comunidades. Pero no es lo que dicen las organizaciones sociales y representantes de las zonas con potencial minero. Elisa Levy, de la parroquia Chical, niega que haya socialización. Funcionarios del Ministerio de Minería llegan ofreciendo mejor adecuación en las escuelas, en los subcentros, vialidad, pero eso siempre está condicionado a que la comunidad tenga una apertura hacia estos proyectos mineros de gran escala. Entonces eso realmente se convierte en un chantaje. Los colectivos creen que detrás de concesiones otorgadas, inscritas y legalizadas, hay otro interés que no necesariamente tiene que ver con la exploración o explotación minera. Los últimos 2 años se ha disparado, por decirlo así, el tema de las concesiones mineras. La parroquia El Chical, el 95% del territorio de mi parroquia se encuentra ya concesionado o en trámite. Se habla de la especulación minera con autoridades estatales como facilitadores de este proceso. Ese título minero se refiere a la posibilidad de que haya un mineral metálico bajo tierra. Y estas empresas lo que están haciendo afuera es haciendo transacciones sobre esos títulos mineros y luego vamos a tener el inconveniente de que cuando no puedan explorar son las empresas las que le van a demandar al Estado. Versión que contrasta con el discurso oficial de la ministra, quien asegura participación activa de las comunidades. Diálogo permanente con todas las organizaciones sociales, indígenas. Es otra muestra de contradicción de lo que la ministra actual estaría ahora feriando los territorios que no le corresponde a ella, a las empresas mineras. En medio del debate sobre las concesiones mineras, las organizaciones anuncian una vigilia permanente para garantizar la socialización de los proyectos y cumplir con el mandato de la consulta popular de febrero pasado. Fausto Yepes, 24 horas. Atención, las personas que tengan deudas con el Banco Nacional de Fomento menores a $20,000 podrán acogerse a un proceso de reestructuración que perdonará intereses y duplicará el plazo de pago. Se da gracias a lo dispuesto en la Ley de Reactivación Económica. Hasta el 27 de junio de este año, el Banco Nacional de Fomento en liquidación tiene plazo para reestructurar las deudas de los clientes que permanecen en mora. Así lo dispone la Ley Orgánica para la Reactivación Económica, que busca favorecer a todas aquellas personas que mantienen obligaciones pendientes con el BNF, cuyas operaciones de crédito no sean mayores a $20,000. Se van a condonar los intereses de mora, gastos judiciales y otro tipo de recargos. Incluso los juicios de coactiva serán suspendidos una vez firmada la reestructuración, a la cual se accede pagando el 5% del saldo capital en un plazo de 180 días y llenando los formularios que el banco les proporciona a los ciudadanos. A esto solo se le deberá adjuntar una copia de cédula, otra del certificado de votación y de una planilla de servicios básicos. Solo así se podrá acceder a la reestructuración que como plazo ofrece hasta el doble del plazo inicial pactado o hasta 10 años. Para quienes no se puedan acercar a ninguno de los 16 puntos de atención al cliente que el BNF tiene a nivel nacional, está el servicio de banca móvil que recorre la zona rural. Este 7 de marzo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, estará en el Parque Central de Palestina y el 8 y 9 en Balsar. El 10 visitará el Empalme. Cabe mencionar que en Guayas, Maraví y Esmeraldas está el 40% de la cartera vencida del Banco Nacional de Fomento en liquidación, cuyo monto total actualmente es de $4 millones, 9.5 millones menos que en el 2017, ya que con la reestructuración de la deuda de la banca pública se logró recaudar un 32% de los pagos pendientes. Luisa María Heredia, 24 horas. Más noticias. El ministro del Interior visitó San Lorenzo en Esmeraldas tras el estado de excepción. En su recorrido, el ministro observó los avances en la reconstrucción del cuartel de policía e inspeccionó los terrenos donde se levantará otro cuartel para las unidades tácticas de la policía. Una vez más, el ministro del Interior, César Navas, llegó a San Lorenzo, esta vez para verificar los resultados del estado de excepción que rigen los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, desde el 27 de enero pasado, cuando un coche bomba explotó en las inmediaciones del cuartel de policía de esta ciudad. El estado de excepción creo que es el día 29 de marzo, haremos una evaluación para ver si es pertinente mantenerlo o
de repente no sea el estado de excepción, pero sí el tema de operaciones en territorio se pueda mantener más tiempo. El ministro visitó los terrenos que estaría donando la municipalidad para la construcción de un nuevo cuartel de policía, el que se prevé alojará unos 400 uniformados de las unidades élites. Esperamos construir ya, iniciar los trabajos de construcción el próximo mes. En la zona donde rige el estado de excepción se ha puesto en marcha un mando unificado, según las autoridades, para poder coordinar los operativos y tener mejores resultados. Con la información de inteligencia que las dos instituciones poseen, se determina cuáles son las actividades o cuáles son las acciones que se deben emprender en forma coordinada entre las dos instituciones. Como principales resultados se señala que han decomisado 900 kilos de clorhidrato de cocaína, el registro de más de 6.000 personas y que han neutralizado el paso de precursores químicos. El ministro señaló además que se estudia la posibilidad de realizar un censo de propietarios de terrenos e infraestructuras que se encuentran en la frontera. Desde San Lorenzo, Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. El gobierno de Colombia dispuso el cierre de sus fronteras desde mañana hasta el domingo 11 del presente debido a las elecciones parlamentarias internas. Mediante decreto 430 emitido por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, se ordena el cierre de pasos terrestres y fluviales autorizados de frontera. A partir de las 6 de la tarde del día jueves, mañana, hasta el día 11. A las 4 de la tarde. La medida pretende garantizar las elecciones al Congreso de la República de Colombia. Sin embargo, genera reacciones del sector comercial debido a las ingentes pérdidas que significa cerrar una frontera por tanto tiempo. Yo creo que del intercambio, o sea, que se da en el comercio internacional, pueden llegar a unos 3 millones de dólares diarios. Y no contemplando en relación el comercio doméstico. La circulación por los pasos fronterizos se restringe tanto para vehículos como peatones, afectando el normal intercambio, movilidad y modus vivendi de los pueblos de frontera. Y el tema de comercialización, transporte y turismo, que lo venimos desarrollando día a día, se ve muy seriamente afectado. Colombia vivirá un nuevo proceso electoral el próximo domingo con sus fronteras cerradas por 70 horas. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. La Cámara Nacional de Acuacultura pide al presidente de la República acciones concretas para terminar con la inseguridad que vive el sector camaronero. El gremio se queja por el aumento de asaltos y robos y las millonarias pérdidas que deben asumir. Que ya no pueden más con la inseguridad, dicen los camaroneros. Y es que solo en la primera semana del mes de marzo, 3 asaltos en las provincias de Guayas y El Oro se han registrado. Y son 12 los denunciados en lo que va del año, lo que al gremio número 1 en exportación del Ecuador por encima del banano le ha significado un perjuicio económico que supera los $203.000. Irán a engrosar la estadística de más de 60 millones de dólares que nosotros registramos en pérdidas por robos y en costos que tenemos que incurrir para garantizarnos seguridad. Esto recalcan ante la falta de respuesta estatal, pues el 26 de junio de 2017 enviaron un oficio solicitándole una reunión al ministro del Interior, César Navas, mismo que repitieron en enero de 2018. Y tras 9 meses no han obtenido respuesta, de ahí que le hacen un pedido al presidente. Revise y evalúe la actuación del ministro del Interior. Aclaran que han sido siempre un sector proponente, que a cada mesa o comité interinstitucional de los muchos que han habido ya, no solo han llevado quejas, sino también proyectos con posibles soluciones. La respuesta de la autoridad a nivel medio, por más que ella quiera atendernos, no lo puede hacer. Hay falta logística. Y que aprovechando la oscuridad de la noche y con toda facilidad, a la camaronera de Don Luis, por ejemplo, ingresaron más de 20 personas que hasta tuvieron tiempo de pescar el camarón de la piscina, causando una pérdida de $45.000 y dejando a sus empleados, incluidas mujeres, heridas. Amarraron a las personas, algunos los golpearon. Fueron $3.035 millones los que en el 2017 le significó al país la exportación de camarón, un rubro histórico que temen este año no poder cumplir por la falta de seguridad y de acción gubernamental. Luisa María Heredia, 24 horas. El Estado ecuatoriano está en deuda con las mujeres víctimas de maltrato. Las campañas contra la violencia machista no están acompañadas de políticas públicas y desde la Fiscalía reconocen que sus unidades especializadas no son suficientes para las más de 10.000 denuncias que reciben cada año. Desde el 2014, nuestro Código Penal tipifica delitos como el femicidio, la violencia psicológica, física y sexual contra la mujer. Pero lo cierto es que la ley
ni su endurecimiento detiene la violencia. Desde la Fiscalía del Guayas, donde en el 2017 recibieron 10.807 denuncias, reconocen que no se abastecen. La cantidad de denuncias que nosotros recibimos es grande. La cantidad de peritos que tenemos sigue siendo poco. Psicólogos, trabajadores, médicos sigue siendo pequeña para la gran carga laboral. El fiscal general prometió inaugurar 4 fiscalías dedicadas a investigar estos delitos. Pero esta realidad no es exclusiva de Guayas. Según datos nacionales de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, de los 151 femicidios registrados en el 2017, 65 están en instrucción fiscal y solo 19 tienen sentencia condenatoria. Pero resulta que esta, la parte legal, donde reconocen que los recursos son insuficientes, es una de las áreas en las que más hemos avanzado. Pues si revisamos otros acompañamientos que debe dar el Estado, vemos que la deuda con las víctimas de maltrato es aún más grande. En una ciudad como Guayaquil, con más de 2.500.000 habitantes, existe solo una casa de refugio financiada por el Ministerio de Justicia y 2 centros de acompañamiento psicológico a mujeres maltratadas. Es débil, es insuficiente, hay pocos servicios especializados. Por eso se insiste en que las campañas de no callar deben ser sinceras y venir acompañadas de políticas públicas. Algunas, cuando está en riesgo su vida o la de sus hijos, suelen decir: voy y busco ayuda. El problema es que la respuesta que tenemos es insuficiente. El 52% de las mujeres que reciben violencia no se separan porque lo identifican como un problema de la relación. Estas son las cifras que muestran la realidad. Lo que nos toca como sociedad, mientras el Estado cumple su parte, es no ser indiferentes frente a ningún indicio de violencia. Muchas se hubieran salvado. O sea, de estas que han sido asesinadas de una manera vil y que la familia sabía, él llegaba, él le pegaba, él insultaba. Dayana Monroy, 24 horas. Familiares de los 2 menores de edad que murieron al caer del tren de aterrizaje de un avión en Guayaquil rindieron su versión dentro de las investigaciones que se sigue por presunto tráfico de migrantes. Vinieron desde Tambo, en la provincia del Cañar, a la Fiscalía de la Merced en Guayaquil. Son familiares y amigos de los 2 jóvenes que murieron en su fallido intento de viajar hacia Estados Unidos en el tren de aterrizaje de un avión comercial. La mañana de este miércoles se tomaron sus versiones en una diligencia que duró un poco más de 2 horas. La Fiscalía investiga un posible tráfico de migrantes. Las versiones recogidas son piezas claves. Tienen que ellos conocer a qué venían los chicos y ellos nos tienen que ayudar en las investigaciones, porque si ha habido algún depósito, si ha habido una persona que les ha contactado, nosotros les estamos dando las garantías para que colaboren. La diligencia fue encabezada por la fiscal Mónica Rivera de la Unidad de Personas y Garantías. A los familiares se les consultó si sabían cómo los jóvenes llegaron a Guayaquil, si alguien los envió. Nadie mandó, los chicos vinieron y no sabemos exactamente quién trajo o cómo vino. Por eso, sin embargo, no dudan en hablar de coyoteros. Pese a esto, niegan que la familia haya hecho algún tipo de acuerdo, al menos no la que vive en Ecuador. Todos pensamos que tal vez haya coyoterismo. La Fiscalía mantiene su hipótesis. Los jóvenes fueron guiados en su arriesgada travesía, no solo desde el Tambo hasta Guayaquil, ciudad que no conocían, sino sobre todo en el interior del aeropuerto. Los adolescentes ingresaron a un avión violentando todo tipo de seguridades o ayudados a violentar todo tipo de seguridades, subieron a un avión supuestamente sin ser vistos por absolutamente nadie y cayeron como consecuencia de aquello. Nosotros lo que pedimos es que esto se aclarezca. En aproximadamente 18 días, la Dirección General de Aviación Civil tendrá listo un informe sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad en el interior del aeropuerto de Guayaquil el día de los hechos. Informe que será puesto en manos de Fiscalía. Carlos Acoto, 24 horas. La Fiscalía de la SUAY investiga las circunstancias del crimen cometido anoche en el pabellón B de máxima seguridad de la cárcel Turi de Cuenca, donde un privado de la libertad mató a tiros a otro recluso. Investigaciones preliminares señalan que el crimen se cometió el momento en que la policía efectuaba un operativo encaminado a recuperar un arma en el lugar, que por denuncia se tenía conocimiento que había en una celda, pero fue utilizada antes de que sea incautada. El cadáver de alias Garfield fue trasladado al centro forense para las diligencias de rigor. Este es un hecho que nos alarma, este es un hecho que nos conmociona. ¿Cómo se ingresan armas? Nosotros como Fiscalía hemos actuado. Estadísticamente estamos estableciendo un sinnúmero de procesos por el tipo penal que establece el artículo 275, ingreso de artículos prohibidos. Los procesados
han sido procesados, valga la redundancia, por este tipo de delitos. Pero los protocolos de seguridad están fallando. Más noticias. Democracia Popular y Democracia Cristiana se adhirieron al movimiento Creo, liderado por Guillermo Lasso. En el evento realizado en Quito estuvieron presentes el expresidente Osvaldo Hurtado, el ex vicepresidente Pedro Pinto y otros exfuncionarios públicos, quienes mostraron su acuerdo con la adhesión a Creo. Juan Carlos Holguín tomó la palabra para expresar su compromiso de servir al país. Para hacer efectiva esa acción necesitamos partidos políticos sólidos. Hoy asumimos entonces ese papel de ciudadanos responsables para, a través de Creo, generar realidades concretas en beneficio del bien común. Y queremos servir al Ecuador, servir a Quito y a cada una de nuestras ciudades desde ese gran enunciado del bien común. Y sabemos que para ello debemos militar en un partido político fuerte. Los empleados de Gama Visión interpusieron una acción de protección ante la justicia para intentar frenar el proceso de disolución de la empresa emprendido por la Superintendencia de Compañías. Días atrás, el gerente de medios públicos, Patricio Proaño, dijo que uno de los factores que incidió en la caída financiera del medio fue la transmisión de cerca de 400 sabatinas de Rafael Correa sin el debido sustento económico. El abogado del comité de empresa, Cristóbal Buendía, pidió que se revisen los balances de todos los años para establecer las cifras reales y el manejo financiero del canal. Básicamente lo que buscamos es que un juez cautele el derecho constitucional de los trabajadores al trabajo. Que los trabajadores no sean quien pague la factura del despilfarro y vilipendio de anteriores administraciones de Gama TV. Además, consideramos que la decisión de la Superintendencia de Compañías, aparte de ser precipitada, no observa elementalísimos principios constitucionales de 220 familias.